Observemos la oración. El mejor jugador del equipo dedicó un gol a su hijo el domingo por la tarde, día de su cumpleaños. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el sintagma nominal y el sintagma verbal. ¿De quién hablamos? Del mejor jugador del equipo. ¿Y qué hizo el mejor jugador del equipo? Dedicó un gol a su hijo el domingo por la tarde, día de su cumpleaños. Es decir, que el sintagma nominal es el sujeto de quien hablamos nosotros en una oración y el sintagma verbal es lo que decimos de ese sujeto. Tanto el sintagma nominal como el sintagma verbal poseen modificadores. Pero antes de identificar esos modificadores, debemos de identificar el núcleo nominal y el núcleo verbal. El núcleo nominal es un sustantivo o un pronombre. En este caso, específicamente de quien estamos hablando es de jugador. Por lo tanto, se convierte en el núcleo nominal. No estamos hablando del mejor, ni estamos hablando del equipo. Estamos hablando de jugador, de un jugador, entonces ese es el núcleo nominal. ¿Y cuál es el núcleo verbal? En todo esto, dedicó un gol a su hijo el domingo por la tarde, día de su cumpleaños. El núcleo verbal es dedicó. ¿Por qué? Porque es un verbo. Los verbos son acciones. ¿Y cuál es la acción? Dedicó. Ahora sí podemos identificar los modificadores. Iniciamos por el sintagma nominal. En el sintagma nominal tenemos dos tipos de modificadores, el directo y el indirecto. El modificador directo se une al núcleo, o sea, jugador, sin ningún tipo de enlace. En este caso es el mejor. El mejor está unido a jugador sin ningún enlace. Y del equipo, para unir equipo y jugador tenemos del. Entonces es un modificador indirecto. Esos son los modificadores del sintagma nominal. Vamos con los modificadores del sintagma verbal. Esos son objeto directo, objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Para identificar el objeto directo nos preguntamos ¿el qué o qué? ¿Qué dedicó el mejor jugador? Un gol. Entonces, si nosotros respondemos la pregunta ¿qué? Encontramos el objeto directo. Solo preguntémonos ¿qué? ¿Qué dedicó? Un gol. Para identificar el objeto indirecto nos preguntamos ¿a quién o para quién? ¿A quién se lo dedicó? A su hijo. Los complementos circunstanciales pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, de compañía, de cantidad, de medio, de tema, de causa o de fin. Pero ¿cómo los identificamos? Solo realizando las preguntas. De modo nos preguntamos ¿cómo? De lugar, ¿dónde? De tiempo, ¿cuándo? De compañía, ¿con quién o quiénes? De cantidad, ¿cuánto? De tema, ¿acerca de qué? Si aquí dice el domingo por la tarde, esta respuesta es de la pregunta ¿cuándo? Entonces es un complemento circunstancial de tiempo. Por eso lo identificamos como CCT. ¿Por qué? Porque me dice ¿cuándo? El domingo por la tarde. Ahora nos vamos al por qué. ¿Por qué se lo dedicaría? Porque era el día de su cumpleaños. Entonces, CC causa. Si en la oración dijera, dedicó un gol profesionalmente, ¿qué tipo de complemento circunstancial sería? Sería de modo, porque ¿cómo se lo dedicó? De forma profesional, entonces ese sería de modo. Si la oración dijera, Juan expuso sobre el embarazo en adolescentes, ¿cuál sería el complemento circunstancial? ¿Acerca de qué? Sobre el embarazo en adolescentes. Ese sería el complemento circunstancial de tema. Analicemos la segunda oración. Los trabajadores festejaron el Día del Padre en el restaurante. El sintagma nominal, o sea, de quien estamos hablando, es de los trabajadores.
los trabajadores. Recordemos que el sintagma nominal es el sujeto, sintagma nominal. ¿Y qué hicieron los trabajadores? Festejaron el Día del Padre en el restaurante. Entonces, en la parte de arriba, sintagma verbal. Continuamos con los núcleos. Primero el núcleo nominal y después el núcleo verbal. El núcleo nominal lo encontramos en el sintagma nominal. ¿De qué hablamos? ¿De los o de trabajadores? Hablamos de trabajadores. Entonces, trabajadores. ¿Cuál es el verbo? Festejaron. Entonces, festejaron. Núcleo verbal. Identifiquemos los modificadores. Iniciemos con los modificadores del sintagma nominal, que son modificador directo y modificador indirecto, que se une a trabajadores sin ningún tipo de enlace. Entonces, podemos... Y modificador indirecto, pues en esta oración no tenemos, a diferencia de la primera. Vamos con los modificadores del sintagma verbal. Preguntémonos, ¿tenemos objeto directo? Recordemos que el objeto directo lo encontramos preguntándonos ¿qué? ¿Qué festejaron? El Día del Padre. Entonces el Día del Padre es el objeto directo. Objeto directo. En el restaurante, ¿qué pregunta responde? Responde la pregunta ¿dónde? Entonces tenemos un complemento circunstancial de lugar, porque me está indicando dónde lo festejaron. Complemento circunstancial de lugar. A diferencia de la primera oración, en la segunda no tenemos objeto indirecto ni modificador directo, es decir que va a ir variando. No es que en una oración vamos a encontrar todos los complementos circunstanciales directos, no, sino que va a ir variando según la estructura de la oración.